Cuando instalamos o cuando tenemos ya instalado XAMPP, automáticamente instala una utilidad para gestionar bases de datos con MySQL llamada PHP-MyAdmin. Es una utilidad escrita en PHP que sirve para gestionar y administrar bases de datos en MySQL. La encontramos entrando en nuestro servidor web en localhost, que automáticamente, si hemos instalado XAMPP, nos lleva a XAMPP, a la pantalla de Splash, donde elegimos un idioma. Probablemente, si lo elegimos hace poco, recordará la preferencia. Voy a elegir español. Y voy a comprobar que aquí en la ventana de la izquierda, en la ventana naranja, en la columna naranja, tenemos unas cuantas utilidades, herramientas, demostraciones, donde en la última parte, herramientas, encontramos la utilidad llamada PHP-MyAdmin. Por tanto, podemos comprobar que la instalación de XAMPP ya lleva incorporado un PHP-MyAdmin, aunque, como veremos ahora luego, está un poco desfasado. Pero vamos a entrar dentro de esta utilidad antes de instalar el nuevo PHP-MyAdmin. De hecho, hasta que no haga esto que voy a hacer ahora, no podré instalar el nuevo PHP-MyAdmin. Y una de las cosas buenas y a la vez malas que tiene PHP-MyAdmin y tiene MySQL dentro de XAMPP es que no tiene contraseña de usuario raíz. El usuario raíz, el usuario root dentro de MySQL, es un superusuario que controla el resto de usuarios, controla todas las bases de datos, y hemos de tener mucho cuidado con este usuario, ya que es la llave para poder acceder a cualquier base de datos en MySQL. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es configurar este usuario root, este usuario raíz, dentro de PHP-MyAdmin y por tanto dentro de MySQL. Lo primero que vamos a ver es que, insisto, MySQL viene con este usuario root sin contraseña. Por esto es por lo que hemos pinchado en PHP-MyAdmin y hemos podido entrar sin que se nos pida una contraseña. Esto se hace así en XAMPP para que resulte más fácil la primera vez que entras, para que la primera vez que entras no te diga ¿cuál es la contraseña? Y tú digas, yo qué sé cuál es la contraseña. El caso es que algunas instalaciones de XAMPP, sobre todo las antiguas, al instalar te pedían cuál era la contraseña de MySQL. Y tú ponías una, porque no sabías bien qué te estaban preguntando, ponías una al azar, luego se te olvidaba, y cuando intentabas intentabas entrar en PHP-MyAdmin, el tema es que no te acordabas y no podías entrar, y te frustrabas un poco, porque decías, esto de MySQL parece que se me está un poco atragantando. Por eso, en estas últimas versiones, lo que hacen es crear un acceso a MySQL con el usuario raíz sin contraseña, lo cual hace que entrar sea más fácil. Fijémonos, estaba antes aquí, he pinchado en PHP-MyAdmin y entro sin que se me pida ningún tipo de contraseña, pero a la vez es una configuración bastante insegura, porque cualquier persona podría entrar en nuestro servidor y hacer lo que quisiera y borrar lo que quisiera y en definitiva ganar derechos de administración sin ningún tipo de contraseña. Además, como veremos a continuación, como veremos en los siguientes vídeos, las últimas versiones de PHP-MyAdmin, no de MySQL, sino de PHP-MyAdmin, que es la herramienta que gestiona mediante esta interfaz web, no admiten usuario root sin contraseña. Por tanto, nos podríamos encontrar que al actualizar PHP-MyAdmin no funcionará con MySQL. Por eso insisto que lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestro usuario raíz aplicándole una contraseña. Por eso, de momento, no voy a explicar mucho de esta interfaz, porque ahora en las siguientes lecciones explicaré paso a paso qué es cada una de las cosas de esta gestión de MySQL a través de PHP-MyAdmin, pero de momento voy a ir a la pestaña privilegios que tenemos aquí arriba. Dentro de privilegios puedo crear y puedo gestionar usuarios y veo que, si me fijo, tengo usuario cualquiera, usuario root y usuario root. Hay dos usuarios root, uno si entro desde localhost y otro si entro desde la dirección 127.0.0.1, y me fijo en que los dos no tienen contraseña, ninguno de los dos tiene asignada una contraseña. Por tanto, lo que voy a hacer es, aquí en la columna de acción, voy a editar los privilegios de este usuario. Así que hago clic
edito los privilegios para uno de los dos usuarios, me da igual por cuál empiece, y por aquí navego hasta la 1, 2 y tercera caja, donde pone cambio de contraseña. Así que donde pone cambio de contraseña, lo que voy a hacer es no poner sin contraseña, sino que voy a poner una contraseña. Y voy a poner el hashing de la contraseña en MySQL 4.1+, es decir, compatible con las versiones superiores a la 4.1. Y voy a poner una contraseña, una que pongo por aquí, cada uno debe elegir su propia contraseña, y la voy a volver a escribir. ¿Es importante? No, no es importante, es muy importante recordar la contraseña que estamos escribiendo en ese campo. Yo siempre recomiendo, ¿verdad?, anotarla en un papelito, meterla en un cajoncito, y si un día se olvida, que estas contraseñas se suelen olvidar, a menos que usemos MySQL todos los días, pero la verdad es que al final acabamos usando MySQL una vez al mes, una vez cada 2 meses, y cuando intentamos recordar la contraseña no nos acordamos. Por tanto, siempre viene bien en un papelito, meterla en un cajón y por si acaso. Le doy a continuar y me dice que la contraseña para root en 127.0.0.1 se ha cambiado exitosamente. Muy bien, no quiero hacer nada más de momento, me vuelvo a privilegios y ahora veo que el usuario root en 127.0.0.1 ahora sí que tiene contraseña. Por tanto, ahora voy a hacer lo mismo con el usuario root en localhost. Me vengo aquí, hago clic en editar los privilegios y aquí vuelvo a poner una contraseña. Puede ser una contraseña diferente, yo voy a poner la misma. Por tanto, ponemos la contraseña, la volvemos a escribir y continuamos. Y si todo ha ido bien, ahora cuando vuelvo a privilegios me dirá que el usuario root, tanto en 127.0.0.1 como en localhost, tiene ahora sí la contraseña cambiada. Bien, si ahora le digo que quiero ir a casa y quiero, lo que quiero en este caso es volver a entrar dentro de phpMyAdmin, ahora sí me pedirá una contraseña. Por tanto, vuelvo a localhost y ahora vuelvo a phpMyAdmin. Tendré que cerrar realmente porque vamos a ver, no, como he hecho, lo que me gustaría es cerrar sesión, pero claro, como tengo una sesión sin contraseña es difícil que cierre sesión. Por tanto, lo que voy a hacer es cerrar directamente el navegador para que pueda perder los parámetros de la sesión y volver a entrar, tras lo cual forzosamente me tendrá que pedir mi contraseña. Ahora que ya hemos puesto una contraseña al usuario de administración de MySQL, ya estoy preparado para descargar el nuevo phpMyAdmin. Para descargar el nuevo phpMyAdmin, lo que voy a hacer es ir a Google y poner phpMyAdmin, que me llevará a phpMyAdmin.net, que es la página oficial del proyecto phpMyAdmin, donde podré descargar la última versión de este gestor de bases de datos a través de vía web, donde lo que voy a hacer es ir a este enlace, descargar la versión 3.4.4, me la voy a descargar en versión zip, por ejemplo, uso este enlace directo, y ahora lo que haré es descargar, vamos a descargarla en el disco duro C, en la carpeta XAMPP, en htdocs, aquí mismo, phpMyAdmin 3.4.4 en todos los lenguajes. Tardará unos pocos segundos en descargar y a continuación lo que haré es acudir al disco duro para configurar y para descomprimir este archivo phpMyAdmin 3.4.4. Lo voy a extraer en la carpeta phpMyAdmin 3.4.4 y a continuación, para empezar a usarlo, lo que haré es simplificar este nombre. Voy a cortar esta carpeta, la voy a pegar aquí en htdocs, sí que quiero sobreescribir, y para que no sea tan largo el nombre voy a poner phpMyAdmin 3.4.4, ya que si no luego tendría que ir al navegador y escribir una ruta muy larga. Vamos a hacer ya esto, vamos a ir al navegador y voy a poner localhost barra phpMyAdmin 3.4.4, es decir, estoy accediendo a la carpeta, estoy accediendo, como vemos aquí, a la carpeta en el disco duro donde he copiado el phpMyAdmin, esta última versión
de PHPMyAdmin, en este caso la 3.4.4, depende cuando te bajes tú el PHPMyAdmin, podrá ser seguramente una versión superior. De hecho, mala señal si no fuera una versión superior. Entonces, lo que he hecho, por tanto, es, yendo al localhost PHPMyAdmin 3.4.4, entrar dentro de esta carpeta, y ahora estoy entrando a PHPMyAdmin, pero desde la interfaz nueva, desde la última versión de esta herramienta. Y ahora sí, se me pide cuál es el usuario y la contraseña del usuario administrador, del usuario root, del usuario raíz. En mi caso, lo que voy a hacer es poner root en el usuario y la contraseña que haya puesto, que haya configurado para el usuario raíz, para poder entrar en la cuenta de administración con usuario raíz de MySQL. Pulso continuar y ahora sí entro dentro de PHPMyAdmin, pero no el que viene por defecto con XAMPP, sino el que viene descargado, el que me acabo de descargar de la página web en su última versión. Podremos comprobar de todas formas que son muy parecidos, por no decir prácticamente iguales. Si pongo localhost y entro en PHPMyAdmin, este es el antiguo PHPMyAdmin, este es el nuevo PHPMyAdmin. No es que vayamos a hacer algo que no se puede hacer con el antiguo PHPMyAdmin, pero desde luego, aunque tiene, es cierto, alguna función más, pero visualmente es mucho más bonito, es mucho más agradable a la vista. Por tanto, voy a usar el nuevo PHPMyAdmin para trabajar mejor, para tener una vista más clara de las ventanas y, en definitiva, para trabajar con la última versión de la herramienta. El menú Bases de datos, que encontramos en primer lugar dentro de la barra de herramientas, nos permite realizar operaciones con las diferentes bases de datos que tenemos en el sistema. En principio me permite o bien crear una nueva base de datos o bien elegir la base de datos existente con la que quiero trabajar. Vamos a empezar creando una nueva base de datos para la que elegiremos tanto el nombre, voy a llamarla CRM, como el cotejamiento. El cotejamiento es los caracteres que va a admitir esta base de datos que estoy creando. En este caso voy a crear una base de datos con codificación UTF-8 con la codificación Spanish. La codificación UTF-8 Spanish me permitirá aceptar en los caracteres admisibles en la base de datos tanto acentos como ñes, como cs cedillas, como cualquier otro carácter que podamos tomar como normal dentro de una base de datos MySQL. Por tanto, a continuación, una vez que he seleccionado el nombre de la base de datos, he seleccionado el cotejamiento, lo que hago, y también me aseguro de que la base de datos no existía previamente en la columna de la izquierda, pulso sobre el botón crear. El programa procesa la petición, la base de datos CRM ha sido creada y por tanto ya la tengo aquí en la pantalla, ya la tengo en la columna de la izquierda y también la tengo en la lista de bases de datos que se encuentran ahora mismo en el sistema. En cuanto haga clic aquí en la base de datos CRM o haga clic aquí en CRM, comenzaré la edición de la base de datos recién creada. Al hacer clic sobre CRM, lo primero que encuentro es que no se han encontrado tablas en la base de datos. Por eso, el siguiente paso que daré es crear nuevas tablas. Las bases de datos en MySQL están compuestas por tablas. Las tablas contienen columnas y cuando una tabla tiene columnas puede aceptar registros. Luego, si ya tenemos nuestra base de datos, vamos a continuación a crear una tabla. Por eso, la primera tabla que voy a crear se va a llamar clientes y a continuación, en este campo, elegiré el número de columnas que va a tener la tabla clientes. El número de columnas que puede tener, en principio, es indiferente y da igual el número que elijamos en este campo, porque si por ejemplo pongo 5 y más adelante me doy cuenta de que me sobran columnas, siempre puedo eliminarlas.
y si más adelante me doy cuenta de que necesito más columnas, siempre puedo añadir más columnas. Por tanto, da igual el número que pongamos aquí, porque siempre lo vamos a poder reducir y siempre lo vamos a poder ampliar. Por tanto, elijo una tabla nombre clientes, número de columnas 5 y pulso sobre el botón continuar. La tabla queda creada y por tanto lo que hago ahora es elegir el nombre de las columnas que va a contener esa tabla. Voy a crear diferentes columnas. Una va a ser ID, otra va a ser UTC, que es el momento en el que se crea este cliente, y luego pondré otras tablas, como por ejemplo nombre de cliente, dirección, teléfono, y me doy cuenta de que me hacen falta más tablas. Por tanto, puedo guardar la base de datos o agregar, por ejemplo, 3 nuevas columnas y continuar. Si pulso continuar, lo que hago es no guardar, sino añadir, como puedo ver, 1, 2 y 3 columnas en blanco y continuar trabajando. Por tanto, en estas columnas voy, por ejemplo, a poner email, a poner población y a poner país. Si ya tengo los nombres de las columnas definidas, lo que tengo que hacer ahora es elegir el tipo de datos que va a albergar cada una de estas columnas. Int viene de entero, de integer. Varchar viene de carácter o carácter. Text viene de texto y date viene de fecha. Por tanto, el ID de momento va a ser un varchar, ya que el ID del cliente no tiene por qué ser necesariamente numérico. UTC, eso sí, si somos puristas en cuanto a lo que es el código UTC de tiempo, solo va a ser enteros, por tanto voy a dejarlo en integer. Nombre de cliente va a ser varchar, dirección va a ser varchar, teléfono, aunque podría ser un entero, puede tener caracteres tales como paréntesis o el signo más para códigos internacionales. Por tanto, si tiene números y cualquier otro carácter, como letras o paréntesis o signos, lo que hago es poner varchar. Población y país. A continuación defino la cantidad máxima de caracteres, la longitud de los campos que puedo escribir. Voy a poner para cada uno de los campos 255 de longitud. No pongo nada, de momento en predeterminado. En cuanto a cotejamiento, si no pongo cotejamiento en la columna, lo que estoy haciendo es heredar el cotejamiento que en este caso había puesto en UTF-8 español. Por tanto, si no quiero variar el cotejamiento, lo dejo en blanco. En atributos puedo especificar cómo está el contenido de esa columna, voy a dejarlo en blanco, y si no puede ser nulo, lo marcaría dentro de esa columna. Por tanto, si ya tengo esto, comentarios a la tabla, aquí almaceno los clientes del CRM. El motor de almacenamiento, del cual hablaremos más adelante, pero ahora de momento lo voy a dejar en InnoDB, que es el motor por defecto en las últimas versiones de MySQL. Y en cuanto al cotejamiento de la tabla, digo lo mismo que el cotejamiento de las columnas. Si no quiero modificar el cotejamiento y quiero heredar el cotejamiento que he puesto en la base de datos, lo dejo en blanco. No defino partición y por tanto pulso sobre guardar, tras lo cual la tabla clientes dentro de la base de datos CRM ha quedado correctamente y completamente guardada. Es importante en MySQL mantener un ojo siempre aquí arriba porque me dice dónde estoy trabajando. En este caso me dice que estoy trabajando en el servidor local, localhost, en este equipo en el que estoy ejecutando. Ahora mismo estoy dentro de la base de datos representada por este pequeño icono de cilindro llamada CRM, y si ahora pulso sobre clientes entraré dentro de la tabla clientes, veo su comentario, aquí almaceno los clientes del CRM en la cual podré realizar varias operaciones. Por tanto, vamos a entrar de momento dentro de la tabla clientes. Os aseguramos de que en la barra de la ruta ponga localhost CRM clientes y vamos a ver las opciones que tenemos. En primer lugar, no podemos examinar, ya que no hay nada que examinar, ya que todavía no he incluido ningún registro dentro de esa tabla.
estructura nos dice la estructura de la base de datos, de la tabla de la base de datos, donde lo divertido es que dada una columna X, la que sea, puedo cambiarla, puedo eliminarla, puedo realizar más operaciones o bien puedo añadir nuevas columnas. Si por ejemplo me he dejado columnas por crear, quiero ahora crear más columnas, donde ahora pondré el nombre del cliente y sus apellidos. Tengo el nombre del cliente, pero pongamos que quiero ahora columnas particulares para nombres y apellidos. Puedo crear 3 columnas y elegir si las quiero añadir al final de la tabla, al comienzo de la tabla o después de una columna particular. Voy a elegir añadir estas 3 nuevas columnas después de nombre del cliente. Y ahora lo que haré es continuar, para a continuación especificar el nombre y las características de las columnas. Voy a llamar nombre propio cliente, apellido cliente 1 y apellido cliente 2. Estas columnas serán las 3 de tipo varchar y serán las 3 de una longitud de 255 caracteres. Si guardo, comprobaré cómo ahora tengo las 3 columnas añadidas a las columnas que previamente tenía. Importante, siempre en MySQL, lo voy a decir muchas veces a través de los vídeos, cada operación que hago tiene su respuesta en el código MySQL. Por tanto, aunque estamos haciendo todas las operaciones de una manera completamente visual, es importante irnos acostumbrando a el código SQL resultante de la petición que hemos solicitado, porque más adelante lo que haremos mediante la pestaña SQL es introducir manualmente estas peticiones. Pero eso será más adelante. De momento, lo que voy a hacer ahora es cambiar una columna. Voy a cambiar nombre de cliente. Nombre de cliente es muy confusa porque se puede confundir con nombre propio cliente. Por tanto, si quiero modificar una columna, lo que hago es seleccionar la columna, elegir cambiar y cambiar sus propiedades. Columna ahora se va a llamar, por ejemplo, razón social. Y si ahora elijo guardar, no modifico nada más, varchar 255, lo dejo como estaba. Y si ahora elijo guardar, comprobaré como ahora he conseguido cambiar el nombre de la columna. Si por ejemplo quiero eliminar una columna, voy a eliminar la columna apellido cliente 2, lo que hago es pulsar sobre eliminar. Realmente desea realizar esto, alterar una tabla, la tabla clientes y soltar y vaciar, no vaciar, sino eliminar apellido cliente 2, le digo que sí, que quiero hacer eso y compruebo cómo he sido capaz de crear, de añadir, de editar y de eliminar columnas en la base de datos. Por supuesto, lo que he hecho hasta ahora es alterar, modificar y configurar las propiedades de la única tabla que tengo creada hasta este momento, llamada clientes. Pero no puedo examinar ni puedo buscar hasta que no inserte registros en la tabla de la base de datos. Por tanto, voy a pulsar sobre insertar y voy a rellenar siempre, según los valores de la columna, registros en la tabla. Voy a empezar con un ID 001, con un UTC de 0, porque de momento lo desconozco, y razón social. Cliente SA, nombre propio del cliente, Martínez Marín. Teléfono, un teléfono, email, un email, población, una población y país, un país. Puedo continuar o bien puedo insertar otro registro. Y cuando le digo continuar, le digo si quiero insertar una nueva fila y luego volver, o si quiero insertar un nuevo registro. Volver se refiere a volver al menú inicial de las tablas. Voy a poner continuar, tras lo cual comprobaré varias cosas. Primero, se ha insertado una fila. Siempre MySQL me dice el código SQL que ha usado. Aquí lo tengo otra vez repetido por si lo quiero volver a ejecutar. Y ahora comprobaré, como ya tengo una fila insertada, puedo ya acceder a examinar y puedo ya acceder a buscar. Buscar
me va a presentar una tabla con todos los clientes que puedo haber insertado previamente dentro de la tabla. Esta tabla de examinar es útil cuando tengo pocos registros. Sin embargo, cuando tengo muchos registros y quiero filtrarlos según multitud de criterios, usaré la columna de buscar para buscarlos según el criterio que pueda necesitar dentro de este formulario, aunque eso lo veremos más adelante. Vamos de momento a examinar. Dentro de examinar puedo hacer lo siguiente. Puedo o bien ver los registros que tengo en la base de datos, o bien puedo editarlos en línea, copiarlos o borrarlos. Una cosa muy interesante es que si yo pulso editar, el programa me abre un formulario en una página nueva donde puedo editar campo a campo el formulario. Sin embargo, si elijo editar en línea, puedo editar los registros directamente en la misma página y sin tener que salir a una página nueva. Cuando acabo de editar, por ejemplo el ID ahora es 0001, pulso guardar, tras lo cual el registro queda guardado y por supuesto arriba se muestra un comando update que es el que ha usado MySQL para actualizar el registro de este cliente. Algo muy común que se suele pedir a las bases de datos es poder importar y exportar información. Para eso, por supuesto, tenemos estos dos vínculos donde podemos exportar e importar información de la base de datos. Lo que voy a hacer ahora es importar. El problema es que la importación siempre es un problema en cualquier tipo de base de datos porque tenemos que aceptar el formato de importación que quiere el programa para poder meter los datos. Voy a ir a importar y dentro de importar voy a elegir qué formato de archivo quiero importar para esta tabla. Puedo importar una hoja separada por comas, valores separados por comas, una hoja de cálculo de OpenDocument, un archivo estándar SQL, archivos XLS de Excel en versión 97 a 2003 o superior a 2007 o XML. El problema está en que es prácticamente que yo a ciegas acierte el formato correcto en el que pueda importar la información dentro de esta base de datos. Por eso, antes de importar, es importante realizar una exportación. Porque cuando exporto, yo lo que estoy haciendo es conocer, el programa está obligado, digamos entre comillas, a archivarme el formato que espera encontrarse en la tabla. Por eso, antes de importar, voy a realizar una exportación. En la exportación elijo el formato que voy a elegir. Tengamos en cuenta que estoy exportando solo una tabla. Más adelante veremos que se puede exportar una base de datos entera, pero ahora por el momento estoy exportando una tabla. Y puedo elegir para exportar o bien, pues por ejemplo, un PDF, o bien una matriz PHP, o bien TextOTexi, pero sería bastante imprudente exportar la tabla en un formato que luego sabemos que no podrá ser importado. Por tanto, voy a realizar esta exportación en un formato que sepa que está en importar. Un formato que a mí me gusta mucho es el formato CSV, ya que el formato CSV, valores separados por comas, comma separated values, es un formato que se abre en multitud de programas y que incluso, llegado el momento, se puede hasta abrir con un bloc de notas, con un editor de texto sencillo. Por tanto, voy a elegir un método personalizado, voy a volcar todas las filas que haya, guardar salida de archivo, me aseguro que el conjunto de caracteres es UTF, ya que recordamos que esa es la codificación que elegí para crear la base de datos, y vamos a hacer que las columnas estén separadas por punto y coma, podemos elegir el carácter separador, columnas encerradas entre comillas, carácter de escape contra barra, líneas en auto y sobre todo es muy importante poner los nombres de campo en la primera fila, porque si no, lo que tendré es una hoja donde se me dice
el contenido de la tabla, pero no a qué corresponde cada columna. Por tanto, yo siempre marco esta opción, que es poner los nombres de campo en la primera fila. Elijo continuar, tras lo cual MySQL me permite exportar. Vamos a exportar aquí en el escritorio clientes 2 CSV. Voy a poner una nueva carpeta llamada exportación clientes 2, parece que ya tenía una en la carpeta de descargas, clientes.csv. Si ahora abro este archivo, voy a mostrar en carpeta, comprobaré, como es un archivo de texto plano, estoy haciendo doble clic para abrir con un editor de textos, como por ejemplo Edit, y compruebo, por tanto, como lo que he hecho es volcar el contenido de la tabla en un archivo de texto plano cuyos campos están separados por punto y coma y delimitados por comillas. Esto es como a mí me gusta trabajar. Sin embargo, yo sé que la gran mayoría de mis alumnos prefieren no ver los datos en un editor de textos, sino abrirlos en un programa de hojas de cálculo, como pueda ser Microsoft Excel o como pueda ser OpenOffice Calc o LibreOffice Calc o cualquier programa que admita CSVs. En este caso, yo recomiendo OpenOffice o LibreOffice porque son programas que trabajan muy bien con archivos CSV y encima son gratuitos, son de software libre. Así que al importar, como estoy importando un archivo CSV, se me pide que especifique en qué formato está este archivo. En este caso, probablemente porque la última vez que hice una importación lo puse así, lo que hago es marcar punto y coma como separador y comillas como delimitador. Según lo que seleccione, aquí abajo aparece una vista previa de cómo quedaría la importación. Es correcta, por lo que pulso aceptar, y aparece en la pantalla el contenido de la base de datos, pero en formato de hoja de cálculo. Y esto nos suele tranquilizar bastante, porque todo el mundo está acostumbrado a trabajar con hojas de cálculo, pero no todo el mundo está acostumbrado a trabajar con bases de datos. Por tanto, no vamos a tener ningún problema por trabajar con hojas de cálculo y luego importar el contenido dentro de la base de datos. Lo importante ahora es que al realizar esta exportación, el programa, en este caso PHPMyAdmin, ha estado obligado a, como vemos aquí, chivarme el formato que debe tener el archivo CSV para que más adelante se importe correctamente. Así que, dentro de que las importaciones siempre son un problema, una manera de no fallar, una manera de facilitar la tarea, es primero realizar una exportación, aunque sea de una base de datos en blanco o prácticamente en blanco, rellenar esa exportación y luego volverla a importar. Es muy difícil, por tanto, en resumen, es muy difícil que un gestor de bases de datos no importe el mismo archivo que él ha exportado, porque si lo ha exportado es que tiene el formato correcto. Por eso, yo aquí puedo poner nuevos registros en la base de datos y puedo poner cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, nombre Vicente, nombre Javier, nombre Ángel, Ángelo, nombre, pues no sé, Jaime. Apellido, lo voy a copiar. Dirección, en este caso he eliminado el registro, por tanto, dirección del cliente. Su calle. Y pongo el resto de calles, calle 2, calle 3, calle 4, teléfonos, emails, y poblaciones. Países, donde en este caso voy a heredar el país inicial, y lo que hago a continuación, una vez que tengo
la tabla Excel rellenada, voy a guardar, mantengo el formato, no quiero de momento cambiar al formato ODF, que es el formato nativo de OpenOffice, como XLS es el formato nativo de Excel, mantengo el formato, tras lo cual si cierro y abro este clientes CSV en un editor de textos, compruebo cómo aparecen los registros que acabo de crear. Y lo más importante, y el objetivo del ejercicio, es que ahora puedo ir ya no a exportar, sino a importar. Seleccionar el archivo que voy a importar, en este caso voy a importar del escritorio, voy a importar la exportación, importo clientes CSV, elijo el formato, elijo las propiedades de la importación, que es punto y coma y comillas, y comprobaré por tanto como al importar y al continuar los archivos habrán quedado correctamente importados, tras lo cual los veré en la pestaña de examinar. Ahora que ya tenemos algunos registros incorporados dentro de la base de datos, podemos usar esta herramienta básica dentro de MySQL, que es buscar. Dentro de buscar podremos acceder a este formulario donde mediante estas opciones, más las opciones que encontramos aquí abajo, podemos elegir qué elementos, qué registros de la tabla podemos ver. Tenemos, por ejemplo, que voy a elegir el cliente cuyo operador sea like, es decir, un operador de igualdad o de parecido, sea parecido a 3. Y en este caso me dice que el cliente con el ID 3 es igual a cliente 2, Javier, apellido, calle 2, todo lo que sea. Pero vamos a ver más tipos de búsquedas. Vamos a comprobarlo mediante la creación de una nueva pestaña. La voy a desenganchar y voy a hacer que esta pestaña esté aquí, que esta pestaña esté aquí. Voy a hacer otro login. Root y la contraseña. Entramos en la base de datos, vemos la tabla clientes, examinamos su estructura y ahora, por ejemplo, dentro de buscar, voy a ir a buscar, en este caso yo creo que los voy a anidar otra vez, voy a coger la etiqueta, la voy a meter aquí. En este caso, dentro de buscar, lo que voy a hacer es, por ejemplo, decir like, porcentaje, puntos, en los puntos introduciré lo que ponga en el valor y porcentaje. Por ejemplo, quiero localizar a todos los clientes cuyo apellido contenga ARTI o ART. En este caso, si le doy a continuar, el programa me encuentra, vamos a verlo, ha devuelto vacío, que en el ID contenga ART. Bien, evidentemente en el ID nadie contiene ART, por tanto aquí abajo dice que MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío. Lo que voy a hacer es decirle que en ID no quiero nada, pero en apellido quiero especificar, quiero buscar aquellos clientes cuyo apellido, like, porcentaje, puntos porcentaje, contenga ART. Esto equivale a decir like, porcentaje, ART, porcentaje. Pulso continuar y ahora sí encontraré que los clientes Martín Martínez tienen ART dentro del apellido. Esto es importante porque, voy a buscar otra vez, porque si yo escogiera apellido cliente 1 y en lugar de like eligiera igual y pusiera ART, entonces no encontraría los Martínez, porque lo que hace es que MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos. Esto quiere decir que si yo le digo igual, el apellido cliente 1 tiene que ser igual, exactamente igual a ART. Sin embargo, si le digo like, porcentaje, ART, porcentaje, lo que estoy haciendo es buscar en todos los apellidos aquellos que en alguna parte de los caracteres del apellido tengan ART. Una cosa muy divertida también es que le puedo decir a aquellos clientes cuyo nombre, en lugar de ser igual, porque si pongo Martínez, creo que lo había escrito sin acento, sin acento. Si escribo igual a Martínez y le digo continuar,
me dirá que ha encontrado estos dos clientes. Pero si quiero encontrar todos aquellos clientes cuyo apellido no sea igual a Martínez, lo que hago es usar, como si fuera un if, una estructura condicional if, apellido cliente 1 que no sea igual a Martínez. Si ahora pulso continuar, observaré cómo encuentro aquellos nombres cuyo apellido sea apellido cliente, apellido, son todos menos Martínez. Voy a buscar otra vez de nuevo y vamos a ver otras operaciones que podemos hacer con los operadores de búsqueda. Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, between. Quiero encontrar todos aquellos clientes cuyo ID, por tanto, no voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, cuyo ID esté entre, por ejemplo, 2 y 4. Por ejemplo, ID between 2-4. Le doy a continuar y en este caso 2,4. Y en este caso me encuentra, el separador era coma, no era guión, en este caso me encuentra los clientes que están comprendidos entre 2 y 4, inclusive el 2, el 3 y el 4. Si quisiera, por ejemplo, los clientes que están comprendidos entre 4 y 5, le diría en buscar clientes cuyo ID esté between 4,5. Y por tanto filtro solo aquellos clientes cuyo ID está entre 4 y 5. Otra cosa muy divertida es que puedo usar, en lugar de between, puedo usar not between. Por tanto, quiero encontrar todos aquellos clientes que no estén comprendidos entre 3 y 4. Por eso, si le doy a not between, voy a encontrar los clientes con ID 001, ID 1, 2, no aparece el 3, no aparece el 4 y como siguiente tengo el 5. Como podemos comprobar, por tanto, esta herramienta nos viene muy bien para filtrar clientes. Vamos en este caso a encontrar o a eliminar un duplicado. Veo que tengo dos clientes con apellido Martínez, por tanto, si intento buscar un cliente concreto y digo Martínez en una lista de clientes extensa, los clientes que se llamen Martínez pueden ser varios, tengo dos. Por tanto, este filtro no es suficiente para encontrar un solo cliente. En este caso voy a encontrar el cliente cuyo ID sea igual a 1. Por tanto, lo divertido es que puedo hacer búsquedas varias y puedo hacer que apellido cliente 1 sea Martínez, pero cuyo ID sea 1. Estoy estableciendo dos condiciones. Por eso, si le doy a continuar, ahora en lugar de encontrar a dos clientes, estoy encontrando uno y exactamente uno porque solo uno de ellos cumple con la condición de que el apellido cliente 1 sea Martínez y que el ID sea exactamente 1. Compruebo una vez, por tanto, repito, cómo esta herramienta de búsqueda me viene muy bien, es una herramienta muy útil y muy fácil de usar para realizar búsquedas sobre las tablas de la base de datos. Sin duda, otra herramienta muy útil, por no decir utilísima dentro de SQL, es la propia pestaña SQL que me permite introducir en este recuadro la petición SQL que quiero realizar. Es parecida a buscar en cuanto a que buscar realmente siempre es un select, mientras que con SQL puedo hacer select, puedo hacer insert, puedo hacer update, puedo hacer delete y puedo hacer lo que quiera. Lo único malo es que mientras que buscar me muestra la información en forma de formulario, es decir, no necesito saber nada de la sintaxis de SQL. Cuando llego a SQL, la manera de realizar peticiones es mediante la escritura directa de la petición SQL en la sintaxis correcta. Esto, bueno, ya hemos llegado a este momento, llevo diciendo desde que hemos empezado que es conveniente que cada vez que fuéramos haciendo alguna cosa en la pantalla nos fuéramos fijando en el código SQL. Pero si no lo hemos hecho, voy a dar unas cuantas pistas de cómo escribir peticiones pues dentro de esta ventana SQL. Un primer ejemplo, aparte de que, como veremos aquí, dentro de un límite el programa nos ayuda, nos permite introducir cosas, insert, select, update, y nos autorrellena cosas. Y aquí puedo elegir columnas que quiero usar. Por tanto, tengo que escribir a mano el código, pero dentro de lo que cabe
tampoco está mal. Por eso lo que voy a hacer es escribir el siguiente código. Select lo que hace es seleccionar, lo que hace es mostrar cosas en pantalla. Asterisco quiere decir seleccionarlo todo. From clientes. Esta frase, SQL, lo que quiere decir es seleccionarlo todo de la tabla clientes. Si ahora elijo continuar, el resultado en pantalla será que se me devolverá todo el contenido de la tabla clientes. Vamos a continuar trabajando un poco con select para añadir condiciones. Dentro de select voy ahora a hacer un select y voy a hacer lo siguiente. Quiero seleccionarlo todo de la tabla clientes where, y aquí empiezo a poner condiciones y quiero decir where columnas, donde ¿qué? Pues donde el ID sea igual, donde la columna ID sea igual a 3. Vamos a ejecutar, voy a copiar este código porque más adelante lo puedo volver a usar, y en este caso, como puedo comprobar, select igual a 3 equivale a, es decir, poner, voy a repetirlo, select todo de clientes donde el ID es igual a 3, lo que hace es, al continuar, elegir el cliente, mostrar, select, solo el cliente cuyo ID es igual a 3. Es cierto, podemos pensar que esto mismo podríamos hacerlo desde la pestaña buscar. Sin embargo, insisto, esto es solo una primera introducción a esta pestaña SQL. Más adelante vamos a hacer cosas que no podíamos hacer mediante la pestaña buscar. Voy a hacer más cosas. En lugar de hacer ahora un where, voy a hacer un order by. Porque si yo selecciono todo de clientes y pulso continuar, lo que obtengo es que me muestra todo, pero me lo ordena según la primera columna, y luego según la segunda columna, y luego la tercera, y así. Es decir, me lo está ordenando todo según esta columna. Sin embargo, lo que voy a hacer es decir que quiero ordenar, pues por ejemplo, los clientes según población. Quiero mostrar todos los clientes, pero primero quiero que aparezcan aquella población que tenga un primer carácter más bajo en el alfabeto. Por eso voy a SQL y le digo, selecciono todo de clientes y pongo order by, esto es ordenar por, y entre comillas voy a poner por país o por población. Vamos a ver si estas comillas no me traicionan, por si acaso voy a copiar, pulso botón derecho, copiar, continúo, y como veo, tengo lo siguiente. Tengo a continuación que ha puesto Valencia, población Valencia, Madrid, Barcelona, Salamanca y Castellón. Es decir, he hecho un order by según población. Voy a hacer otro order by y voy a poner aquí población. Ahora sí, continuar. Y ahora sí, que lo he hecho correctamente, fijémonos que las comillas no habían traicionado, voy a repetir. Lo que he hecho es poner esto, pero en lugar de poner estas comillas, fijémonos que estas comillas es un poco como un acento abierto, voy a eliminar esta población y pongo order by, y aquí lo que hago es doble clic en población y aparece con estas comillas abiertas. Por tanto, si ahora pulso continuar, lo que obtengo es que primero aparece aquella población que es Barcelona, cuya letra B es la primera en el alfabeto, no es la primera, pero no tengo ninguna población con A. Si tuviera Alicante, pues evidentemente aparecería antes de Barcelona. Luego C de Castellón, luego M de Madrid, luego P de población, luego S de Salamanca y luego las dos Vs de Valencia. Voy a volver y voy a continuar, porque ahora quiero decir que quiero order by población, pero quiero que me lo ordene ascendientemente. Por tanto pongo ASC. Copio, ejecuto, es decir, pulso continuar, y veo que pone Barcelona, Castellón, Madrid, población, Salamanca, Valencia. Pero ahora pongo SQL, voy a pegar la petición, pegar, y a continuación voy a poner desc de descendiente. Si ahora pulso continuar, tendré primero Valencia, luego Salamanca, luego población, luego Madrid, luego Castellón y luego Barcelona. Podemos comprobar, por tanto, cómo ya podemos empezar a crear parámetros avanzados. Pero ahora muy interesante, voy a poner de población ascendiente
y quiero que solo me muestre un máximo de X registros en la pantalla. Por ejemplo, quiero verlos todos, pero limit 3. Es decir, quiero seleccionar todo de clientes, lo quiero ordenar por población, quiero ordenarlo ascendientemente y quiero ver solo un máximo de 3 registros. Por tanto, continúo y puedo ver cómo empiezo por la B, luego por la C, luego por la M y lo que obtengo es 3 registros. Solo veo 3 registros. Veo aquí seleccionar todo de clientes, ordeno por población, ascendiente, límite 3. Voy a hacer una última búsqueda y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que quiero ordenar by población ascendente, limit 3. Recordamos que la primera ciudad era Barcelona. Pues ahora voy a decir offset 2. Voy a poner offset 1 de momento. Hago clic, copio y elijo. Offset 1, voy a poner limit 1, offset 1. En este caso lo que estoy haciendo al continuar es ver la segunda ciudad, es decir, hago un offset donde si la primera ciudad era Barcelona, me pasa al segundo registro que es Castellón. Es decir, con este offset lo que he hecho es que si no lo hubiera puesto, limit 1, encontraría Barcelona, pero como al poner offset 1 lo que estoy haciendo es saltar un paso, offset 1 me muestra la siguiente ciudad, que es Castellón. Voy a hacerlo otra vez. Voy a poner offset 2 y entonces encontraré que la siguiente ciudad, es decir, aquí estaría encontrando Barcelona, pero como estoy haciendo offset 2, le estoy diciendo con respecto al resultado, pasa 2 pasos hacia adelante, es decir, salta 2 hacia adelante. Continúo y evidentemente ya no es Castellón, sino es Madrid, porque recordemos que por orden teníamos Barcelona, Castellón y Madrid. Estaría seleccionando Barcelona, pero como estoy dando 2 pasos hacia adelante, selecciono Castellón y a continuación selecciono Madrid. Otro select bastante divertido es el select sin asterisco. Lo que está haciendo en este caso es seleccionarlo todo. Por tanto, si selecciono todo, continúo, lo que estoy haciendo es mostrar todos los registros. Pero el select sin asterisco lo que me permite es seleccionar solo las columnas que quiero ver. Fijémonos que con select con asterisco, si pulso continuar, me muestra todas las columnas que hay en la base de datos. Si en cambio voy a SQL y selecciono select, le digo en este caso que solo quiero ver el ID y no quiero ver el UTC, quiero ver la razón social y quiero ver el email y la población. Es decir, selecciono las columnas que voy a ver. El email, población y país de clientes. Y ahora pulso continuar, compruebo cómo ya no estoy viendo todas las columnas, sino que he conseguido seleccionar en mi consulta aquellas columnas que quiero visualizar en la pantalla. Por eso, select con asterisco realmente lo que hace es seleccionar todas las columnas, mientras que select sin asterisco me permite elegir aquellas columnas que voy a usar con el select, donde por supuesto puedo realizar todas las operaciones que realizaba antes. Por ejemplo, voy a realizar esta consulta, selecciono y muestro el ID, el UTC y el país, donde la población sea igual a Valencia. Voy a copiar por si acaso, ejecuto y en este caso lo que hace es que me muestra solo las columnas ID, UTC y país de aquellos clientes cuya población es igual a Valencia. Por tanto, el where, el limit, el order by y todo esto lo podemos usar también con el select cuando no lleva el asterisco. La opción de insertar, que siempre hemos de usar con mucho cuidado, nos permite insertar nuevos registros dentro de la tabla. Lo bueno, dentro de que insertar tiene una sintaxis bastante extensa, es que nos da ya una plantilla. Fijémonos que solo por pulsar insertar nos da una plantilla preparada simplemente para copiar y pegar, para rellenar. En este caso no modifico lo siguiente, no modifico insert into, clientes tampoco. Entre paréntesis tengo los nombres de las columnas para asegurarme una coincidencia y lo que hago es insertar valores.
Y ahora sí, lo que voy a hacer es insertar los valores que quiera introducir, sustituyendo las llaves. Por tanto, voy a poner el cliente 4, el UTC voy a poner 3, en razón social pongo razón, entre comillas, razón social cliente, en value 4 pongo nombre cliente. Lo bueno de esto es que luego evidentemente puedo copiarme este código desde esta ventana y pegarlo en PHP o pegarlo en el lenguaje que sea que necesite que maneje SQL. Pongo apellido cliente. En value 6 se me está pidiendo ahora la dirección cliente. En value 7 el teléfono cliente. Value 8 email cliente. Value 9 es la población cliente. Y en value 10 el país. Población cliente se me ha escapado de las comillas, por tanto lo voy a poner. Ahora copio, ahora ejecuto, y si todo ha ido bien dice que una fila ha sido insertada. Y si ahora me voy a examinar, comprobaré cómo en la última fila tengo razón social cliente, nombre cliente, apellido cliente, dirección cliente. Tengo todos estos datos que, como vemos, he conseguido introducir a partir de una frase insert dentro de SQL. Es decir, he sido capaz de insertar un nuevo registro sin tener que hacerlo visualmente, sino escribiendo manualmente el código SQL. Si el comando insert debe ser usado con cuidado, el comando update evidentemente con más cuidado todavía. Porque lo que hago mediante este update es poder actualizar diferentes registros de la base de datos. Y voy a hacer ahora lo siguiente, voy a evaluar, voy a ver qué tengo en la base de datos, voy a elegir examinar. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es reiniciar los UTCs. Por tanto, voy a hacer lo siguiente, update clientes, y lo que voy a hacer es que el UTC, por tanto voy a borrar todo lo que no sea el UTC, porque si no lo estaría actualizando todo, que el UTC sea igual a 0. Fijémonos que ahora no es 0, ahora tengo UTCs diferentes. Y es importante, ¿dónde? Nada. Porque como quiero que se actualicen todos los UTCs de todos los clientes, no voy a poner ninguna condición. Así que copio, siempre por si acaso, una costumbre que tengo, por si falla, no tener que volver a escribir. Pulso continuar, me dice a continuación que 5 filas han sido afectadas y por tanto, si ahora voy a recargar, comprobaré cómo, vamos a verlo, en este caso en clientes, los UTCs de todos los clientes, aunque me había dicho que 5 filas habían sido afectadas, pero realmente han sido afectadas todas. Los UTCs de los clientes podemos comprobar ahora cómo ya no han sido afectados todos. Este ha sido un ejemplo bastante peligroso de update, porque lo que he hecho es modificar todos los registros de la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es poder modificar solo los registros de un cliente. Fijémonos que tengo un cliente que se llama cliente 1. Así que voy a decir en update, y voy a decir que set UTC igual a 10, where, el mismo where, vamos a decir donde razón social sea igual a cliente 1, where razón social sea igual a, entre comillas, cliente 1. Esto lo que hará es actualizar la tabla clientes y hará que el UTC sea igual a 10, pero solo donde el cliente sea igual, o razón social sea igual a cliente 1. Una vez más, selecciono, botón derecho, copio, elijo continuar, una fila afectada, ahora sí que es normal,
Y si ahora voy y recargo, por supuesto, y examino, observaré como cliente 1 ahora tiene el UTC igual a 10. Por tanto, he sido capaz de filtrar todos aquellos clientes que no me interesaban y solo escoger el cliente 1 y dentro de ese cliente 1 actualizar solo el UTC. Ahora vamos a hacer una cosa. Quiero seleccionar todos aquellos clientes en cuya razón social ponga el nombre cliente. Cliente SA cumple, razón social no cumple. Cliente SA cumple, cliente 1 cumple. O sea, quiero seleccionar todos menos razón social y razón social cliente. Por eso voy a hacer otro update y voy a decir que, por ejemplo, quiero hacer que, pues no lo sé, su ID o su UTC sea igual a 5. Así que elimino el ID, no quiero el ID, no quiero actualizar el ID, solo quiero actualizar el UTC. Y le digo UTC es igual a 5, where razón social no es igual, sino es like porcentaje cliente porcentaje. Copio, continúo, me dice que like cliente, voy a hacer una búsqueda, no, voy a hacer una búsqueda, me copio este código y me voy a buscar, recordemos like, razón social, like cliente. Y en este caso es razón social like cliente. Bien, lo que me está fallando son los asteriscos. Por tanto, razón social like cliente. Si ahora continúo, compruebo como 7 filas han sido afectadas y si ahora voy a examinar, comprobaré como todos aquellos clientes que contienen la palabra cliente tienen ahora el UTC 5. Cliente, razón social no, pero cliente 1 sí. Sí, razón social cliente sí, porque tenía aquí la palabra cliente y en este caso no ha distinguido entre mayúsculas y minúsculas. Pero en todo caso observo como razón social no contiene la palabra cliente y por tanto no ha tenido su UTC actualizado. Vemos por tanto como con SQL puedo actualizar, puedo update los registros de la tabla que sea necesaria. Y evidentemente si update hay que usarlo con cuidado, delete hay que usarlo con mucho más cuidado. Porque delete me permite eliminar, en este caso no voy a ejecutar esta sentencia porque estaría eliminando todo de clientes. Entonces voy a eliminar de clientes solo aquellos registros, voy a examinar y voy a ejecutar SQL aquí. Solo aquellos registros cuyo ID sea igual a 4 ceros y un 1. Por tanto, delete de clientes donde el ID sea igual a 00001. Si ejecuto esta instrucción, esta sentencia SQL, como es peligrosa, PHPMyAdmin saca este mensaje flotante, me pide que confirme que lo que realmente deseo es eliminar todo de clientes donde el ID sea esto, pulso aceptar. Una fila ha sido eliminada y si ahora actualizo comprobaré como la primera fila existe porque no he actualizado, como la primera fila al actualizar ahora ya no existe, por tanto ya no existe esa primera fila que había creado antes porque la acabo de borrar. Por tanto, y como vemos he sido capaz de eliminar y en definitiva he sido capaz de seleccionar, de insertar, de actualizar y de eliminar, que son las 4 operaciones básicas de SQL, pero no ha sido mediante una interfaz gráfica, sino que lo he conseguido mediante la escritura de las sentencias SQL y como veo, de todas formas no ha sido algo tan traumático como cabía esperar, sino que con las pequeñas ayudas del programa y sabiendo 4 cosas de SQL podemos realizar peticiones sin tener que recurrir realmente a la interfaz gráfica, y si podemos hacerlo desde aquí pues ya estamos a solo un paso de hacerlo directamente y como la bici, a ir sin manos y hacerlo directamente desde el lenguaje de programación.
Voy a continuar realizando una explicación acerca de las operaciones que puedo realizar sobre la tabla. Estas operaciones me van a permitir realizar multitud de operaciones diferentes que en principio podría parecer bastante difícil de hacer desde la línea de comandos. Muchas de ellas alteran la estructura de las tablas o de la base de datos, por tanto en un primer momento es importante hacerlo desde la interfaz gráfica, sobre todo si no tenemos experiencia previa con MySQL, pero es importante también, desde luego, fijarse en cada operación que hagamos qué resultado tiene en pantalla cuando PHP-MyAdmin me archiva el código, para más adelante poder hacerlo o bien desde SQL o bien desde el lenguaje de programación. Lo primero que puedo hacer es modificar el order by de la tabla. Puedo comprobar cómo por defecto el order by es el ID, que es la primera columna. Sin embargo, si de repente quiero que el order by sea la población, y no quiero hacerlo con una búsqueda, sino que quiero que sea de manera natural, lo que voy a hacer es modificar el order by y decirle que va a ser población y elegir si va a ser ascendente o descendente. Continúo. Me dice que he hecho una nueva consulta, esto no lo había visto hasta ahora, que es alter table. Hasta ahora tenía select, insert, update y delete, pero ahora tengo una nueva que es alterar la tabla y decir que altero la tabla clientes y la ordeno por población. Si ahora vamos a la tabla clientes, observo que sin haber hecho una búsqueda, sino simplemente examinando, está ordenada por población y en este caso ascendente, desde Barcelona hasta Valencia. Si ahora le digo que la quiero descendente, continúo, observaré cómo recargo y tengo desde ordenada, vamos a ver en clientes si me ha salido de la tabla, está ordenado ahora desde, vamos a seleccionar, vamos a examinar, y está ordenado, vamos a verlo, desde, ahora sí, desde población, Castellón hasta Valencia. Por tanto, vemos cómo podemos ordenar, modificar el order by de la tabla. De momento, no te había vuelto a dejar ni de población descendente, continuar, y ahora al recargar observo como ahora sí vuelvo a entrar en clientes, vuelvo a entrar en examinar y veo que ahora sí tengo Valencia, Salamanca, población hasta Barcelona. Cuidado porque cada vez que continúo lo que hace es reiniciar y volver esto a ID. Una cosa muy divertida que puede parecer que no sea útil, pero es útil más veces de las que parece, es que nos permite mover la tabla a otra base de datos o copiar la tabla a otra base de datos. Lo que voy a hacer ahora es volver a bases de datos, voy a volver a la página inicial. Recordamos que tenía CRM, felicitaciones, otras bases de datos que tengo aquí. Voy a hacer una base de datos nueva, por tanto bases de datos, pincho aquí arriba en bases de datos, creo una nueva base de datos llamada prueba, cuyo cotejamiento va a ser UTF-8 Spanish, y creo. De momento esta base de datos no tiene tablas todavía, pero lo importante es que aparece aquí prueba. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Me voy a la base de datos llamada CRM, entro en la tabla clientes, entro en operaciones para realizar una operación específicamente sobre esa tabla y voy a mover la tabla a la base de datos prueba, por eso necesito crearla primero, a clientes. Ya puestos a moverla, podría cambiarle el nombre. No voy a cambiar el nombre. Así que continúo. Y lo que compruebo ahora es que la tabla CRM ha sido movida a prueba clientes. Así que ahora compruebo que dentro de la base de datos prueba tengo clientes y dentro de la base CRM no se ha encontrado ninguna tabla porque la he movido a la base de datos prueba, por tanto la he eliminado de CRM y la he puesto en prueba. Yo recomiendo esto que he hecho es una prueba, nunca mejor dicho, ha funcionado correctamente bien, el 99% de las veces funciona correctamente bien, pero un consejo general que suelo dar es antes de mover una tabla de una base de datos ahora a otra es hacer una copia de seguridad, no sea que falle algo en el proceso. Por tanto, voy ahora a la base de datos prueba, voy a volver a mover la tabla a la base de datos que le correspondía, que era CRM, y voy a CRM, clientes, continúo, y por tanto ahora he devuelto esa base de datos, esa tabla a la base de datos CRM, a la tabla clientes.
Voy a continuar. Otra cosa que puedo hacer es copiar la tabla a una base de datos. Si muevo la tabla deja de existir en la base de datos original y pasa a existir en la nueva base de datos, pero si copio la tabla, lo que hago es dejar la original y crear una copia. Por tanto, voy a copiarla en prueba clientes. Voy a copiar o bien solo la estructura, una tabla vacía, pero preparada para meter datos, o bien la estructura de los datos, o bien, si ya existía una tabla con los datos, una tabla con la estructura, puedo copiar solamente los datos. Como en este caso no existe ni una cosa ni otra, copio estructura y datos. Pulso continuar y compruebo como ahora CRM sigue teniendo su tabla clientes, pero si voy ahora a prueba, compruebo como prueba también tiene una tabla clientes, que en este caso tiene la estructura y tiene también los datos. Vuelvo a CRM y vamos a ver más opciones. Vuelvo a operaciones y hemos visto modificar order by, hemos visto mover, hemos visto copiar. Vamos a ver a opciones de tabla. Con opciones de tabla podemos cambiar el nombre. Si cambio clientes 2, continúo muy fácilmente. Lo único que he hecho es cambiar el nombre de la tabla. Una cosa muy divertida ahora que estoy con opciones de tabla es que copiar no solo sirve para copiar tabla a otra base de datos, sino que puedo copiar la tabla a esta misma base de datos. Así que tengo la tabla clientes 2, la voy a copiar a la base de datos CRM con el nombre clientes sin el 2. Y ahora pulso continuar y compruebo como con esto lo que he hecho es una copia de la tabla en la misma base de datos. Comentarios de la tabla, podemos cambiar los comentarios que habíamos introducido al principio. Voy a trabajar sobre la tabla clientes. Bueno, no, voy a trabajar sobre clientes 2 y ahora voy a operaciones. Puedo cambiar los comentarios, puedo cambiar el motor de almacenamiento, del cual ahora luego hablaremos, puedo cambiar el cotejamiento y puedo cambiar el formato de las columnas. De momento no voy a cambiar nada y me voy a mantenimiento y me voy a borrar datos. Sobre todo, lo que más me interesa ahora, más adelante haremos mantenimiento, es borrar. Hay dos operaciones de borrado que puedo hacer. Si lo que quiero es no borrar la tabla, pero sí vaciar sus datos, es decir, mantener la estructura pero perder los datos, lo que hago es truncar. Elijo truncar, realmente desea truncar, y compruebo ahora cómo si intento examinar, la tabla existe, la estructura se mantiene, pero la tabla parece estar vacía, es decir, no hay datos en la tabla. Si en lugar de truncate, en lugar de vaciar, elijo drop, ojo, estoy en clientes 2, lo que hago es borrar la tabla, me voy a asegurar, clientes 2, borro la tabla y no solo borro los datos, sino que también borro la estructura y por tanto borro la tabla de la base de datos. Las operaciones de tabla, por tanto, me permiten con cierta facilidad manejar las tablas que hay dentro de la base de datos. Hay que decir que igual que tenemos unas operaciones para las tablas, tenemos también unas operaciones para la base de datos y no hay que confundirlas porque son parecidas pero no iguales. Hasta ahora, como había seleccionado una tabla, las operaciones que estaba haciendo se aplicaban solo sobre esa tabla. Sin embargo, si voy a la base de datos, en este caso la base de datos ahora mismo se llama CRM, encontraré que también tengo un botón llamado operaciones. Si voy a operaciones, encontraré un menú parecido, aunque no igual, al que tenía dentro de las operaciones de tabla. Lo primero que puedo hacer es crear nuevas tablas, esta opción ya la conocemos, dentro de la base de datos. Puedo renombrar la base de datos completa, ahora mismo se llama CRM, lo que voy a hacer es llamarla gestión. Observaré que no estoy cambiando el nombre de la tabla, sino lo que estoy haciendo es cambiar el nombre de la base de datos completa. Pulso continuar y me dice, lo que va a hacer en este caso es crear una base de datos gestión y por tanto soltar, eliminar una base de datos CRM. Me pide confirmación, pulso OK y lo que hago por tanto, ahora lo vamos a ver, la base de datos CRM ha sido renombrada a gestión, recargar la base de datos sí, para ver los cambios y ahora la base de datos se llama gestión. Por tanto, he conseguido hacer una operación no ya sobre una tabla de MySQL, sino
sobre una base de datos completa. Voy a operaciones y continúo con las operaciones. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, antes de eliminar, no quiero eliminar, es copiar la base de datos A. Voy a copiar, y otra vez, igual que las tablas, puedo copiar únicamente la estructura de los datos, solamente los datos. Voy a crear la base de datos antes de copiar, ya que previamente no existe, y otra serie de opciones donde voy a crear una base de datos nueva llamada gestión 2, sin espacio. Gestión 2, copiar la base de datos a gestión 2. Pulso continuar y con esto lo que consigo es tener una nueva base de datos llamada gestión 2, que es una copia de la base de datos gestión. Voy a operaciones y ahora sí, ahora que tengo gestión 2, que es una copia, para no borrar la original, vamos a ver qué hace eliminar la base de datos. Eliminar la base de datos, evidentemente lo que va a hacer es, haciendo clic, destruir una base de datos completa. Esta es una operación muy importante, esta es una operación muy peligrosa y por eso el programa nos advierte, está a punto de destruir una base de datos completa, realmente desea destruirla, sí, ok. Por tanto, ok, compruebo como acabo de destruir gestión 2 y por tanto ahora ya solo tengo gestión. Por tanto, cuidado, porque con esa opción lo que hacemos es, con esa operación lo que hacemos es destruir la base de datos completa. Por último, dentro de las opciones, lo que podemos hacer es cambiar el cotejamiento. El cotejamiento, que era el conjunto de caracteres que vamos a incluir en los datos que guardamos en la base de datos. Por defecto, no voy a cambiarlo, ya que está en UTF-8 Spanish, ya que si voy a guardar datos con ñes y con acentos y con todo esto, pues no me interesará cambiar el cotejamiento. Pulso continuar y finalizo la explicación de esta parte de operaciones, insisto, no de las tablas, sino de la propia base de datos. En este vídeo vamos a hablar de los motores de almacenamiento en MySQL. Cuando creamos una nueva base de datos, elegíamos tanto el cotejamiento como el motor. Voy a hacer una base de datos de prueba, creo una base de datos y compruebo como en esta base de datos que acabo de crear, al crear una tabla nueva, aparecía una cosa llamada motor, donde el motor por defecto en estas últimas versiones de MySQL viene siendo InnoDB, pero tenemos otra serie de opciones que podemos usar para saber la cantidad de motores que están instalados en el servidor que estemos usando en este momento. Tenemos que ir a localhost, tenemos que ir no ya a la tabla ni a la base de datos sino al propio servidor, y de estos motores de aquí arriba voy a elegir más y voy a elegir motores. Quiero que el servidor me diga qué motores tiene disponibles. Estos son los motores que puedo elegir para crear una base de datos. Aunque en la gran mayoría de ocasiones vamos a usar motores InnoDB, es conveniente saber qué hacen, qué son cada uno de estos. El motor federado es un motor que permite almacenar tablas en servidores remotos. De momento es un motor bastante experimental, ya que solo permite usarlo a través de la API del lenguaje C. Por tanto, si usamos PHP, si usamos Java, todavía no podemos usar este motor. Merge MyISAM es parecido a MyISAM, donde MyISAM era el motor preferido hasta hace bien poco. La única diferencia con InnoDB, o la principal diferencia, es que no soporta tablas transaccionales, y en este caso el Merge MyISAM, a veces llamado simplemente Merge, lo que hace es permitir que varias tablas MyISAM idénticas se comporten como una misma tabla. Digamos, nos permite dividir tablas en tablas más pequeñas, pero que aún así se comporten como una sola. MyISAM, como decía, es un motor de búsqueda bastante bueno y de almacenamiento bastante bueno. Es parecido a InnoDB, solo que InnoDB ahora mismo es la opción preferida. Black Hole, es decir, el motor agujero negro, es un motor que, tal y como pone aquí, lo pone bien claro para que lo tengamos en cuenta, todo lo que escribamos desaparece. Por tanto, sirve o bien para fines demostracionales, o bien para fines docentes, o para desarrollo, o a veces en producción, pero muy pocas veces, sirve como tabla temporal, sirve como tabla, digamos, una tabla de mentirijillas, una tabla en la que escribimos
cuando realmente escribimos la información dentro de otra tabla. Es, insisto, un caso muy particular de desarrollo, por tanto, por defecto no usaremos black hole, porque todo aquello que almacenemos en esa tabla simplemente desaparece, se va a un agujero negro. El motor CSV es un motor bastante interesante, ya que el formato CSV nos permite crear tablas de bases de datos con valores separados por comas. Esto es importante porque en ninguna de los otros motores podemos en un momento dado interactuar, es decir, abrir una tabla directamente con Excel. En cambio, con CSV, aunque no tiene soporte para algunas cosas que tiene InnoDB, pero con CSV podemos crear una tabla que de repente, en un momento dado, podamos abrir con un editor de textos como un editor de bloc de notas o de hojas de cálculo, como Excel o como OpenOffice Calc. Por eso, si esa es la necesidad, si tenemos alguna tabla en alguna base de datos que en algún momento tengamos o sería positivo que pudiéramos abrir en Excel, tendremos que guardarla con CSV. Aún guardándola con CSV soporta todo de la sintaxis de SQL, pero hay que tener en cuenta porque la velocidad no es la misma, por ejemplo, que con InnoDB. Memory lo que hace es guardar tablas en la memoria, es decir, no las guarda persistentemente en el disco duro. Y eso tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que las tablas almacenadas en memoria funcionan mucho más rápido que las tablas almacenadas en disco duro. Pero a la vez, cuando se va la luz, o cuando se reinicia el servidor, o cuando se cierra el proceso, las tablas almacenadas en memoria desaparecen. Por tanto, como pone aquí, son tablas basadas en memoria. Son útiles para tablas temporales. Si en algún momento tenemos una tabla sobre la cual queremos hacer búsquedas muy rápidas, podemos hacer una copia en memoria. Mi consejo es no borrar la copia en disco y en esa copia en memoria realizar las búsquedas. O tener una tabla en memoria que cada minuto o cada lo que sea copiemos a una tabla persistente en el disco duro. La tabla archive es una tabla que se encarga de comprimir los datos, muy útil cuando tenemos tablas muy grandes en el disco duro, tal que, por ejemplo, puedan exceder nuestro límite de bases de datos MySQL en servidores comerciales. Tengamos en cuenta, recordemos, que en servidores comerciales el espacio de bases de datos MySQL no es ilimitado y, por tanto, según la aplicación que hagamos, podemos exceder este límite. Archive lo que hace es comprimir las bases de datos, lo que hace que podamos albergar más datos en menos espacio, pero también hace que la base de datos sea algo más lenta, porque cada vez que escribimos tenemos que comprimir y cada vez que leemos tenemos que descomprimir. Y por último tenemos la base de datos, el motor de base de datos InnoDB, que como decimos a día de hoy es el más recomendado para uso general y el más competitivo porque tiene una buena relación entre características y velocidad de lectura y escritura. Por tanto, si no tenemos una necesidad especial, lo que haremos es elegir siempre InnoDB, que por otra parte es el motor por defecto que se nos propone cuando creamos tablas en una base de datos.